Hey mi gente, ¿qué tal? Te saluda DanteGraphicalWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver algo chévere en el cual tiene que ver al momento de crear nuestras presentaciones, ya sea puede ser algún tipo de informe, algún tipo de artículo, alguna reseña, algún tipo de contenido que tú quieras crear. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero no desde cero, sino que vamos a ver si es que la inteligencia artificial nos puede ayudar en ese sentido y vamos viendo cómo funciona. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar lo que sería Google Slides, ¿sí? Que simplemente te crearías una cuenta con Google y desde ahí tú empezarías a trabajar, ¿ya? Lo siguiente sería que tú ya deberías tener listo el contenido que iría en dicha presentación, ¿sí? Yo por ejemplo no tenía, así que la siguiente herramienta que vamos a utilizar es ChatGPT, en el cual yo aquí puse 10 formas de cómo vestirte mejor. Entonces este es el texto que me generó, ¿sí? Quiero ver a partir de esto qué es lo que me puede crear. Yo también tengo curiosidad, así que vamos a probar, ¿sí? Y por último, la herramienta que nos va a permitir facilitar eso, que es esta de aquí, que bueno, es esta página. Como ves, está larga lo que sería la parte del URL. De igual manera te voy a dejar lo que sería el link en la descripción del video. Así que una vez que llegas a esta página, le damos clic donde dice instalación de administrador, le damos clic ahí, te va a salir este aviso, le damos clic en continuar y luego te va a salir que si es que deseas permitir, bueno, así sea que te vayan a atracar o lo que sea, siempre vas a poner a aceptar. Nadie creo que se pone a leer eso. Bueno, igual, bueno, habrá pocas personas, pero bueno, yo por lo general siempre pongo aceptar, no hay problema. Y aquí pongo hecho, ¿sí? Entonces con eso ya se ha instalado lo que sería esta extensión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a irnos a lo que sería a Google Slides, ¿sí? Y desde aquí vamos a dar clic en blanco, ¿sí? Porque vamos ahora a crear, digamos, la presentación. Y lo siguiente es que vamos a dar clic donde dice extensiones, ¿de acuerdo? Y vas a ver que ahora ya te aparece esta opción de slidesai.io, ¿no? Que es la que acabamos de crear. Entonces aquí le vamos a dar clic donde dice Generate Slides, le damos clic ahí y te va a salir esta ventana, ¿sí? Tipo pop-up, en el cual nos va a salir como una especie de pequeños requisitos que requiere para que nosotros podamos crear, ¿sí? Entonces bueno, te dice bienvenido a SlideSai. Vamos a escoger el idioma, aquí yo le pongo en español, tú escoges el idioma que tú gustes y aquí te dice cuál es tu rol, ¿sí? Tú puedes escoger bueno, voy a colocar este de aquí y luego dice cómo nos conociste. Entonces voy a colocar, digamos, Google y luego voy a colocar siguiente paso. Luego te dice ingrese su código de invitación, eso en el caso que haya sido invitado. Caso contrario, simplemente le doy clic donde dice no tengo un código de invitación y listo. Entonces aquí te dice que introduzcas el texto, que dice al menos 500 caracteres, ¿ya? Entonces el texto era el que yo te había indicado previamente, que era este de aquí, así que este le copio y me voy a regresarme acá y voy a pegar, ¿sí? Ahí está. Luego te dice tipo de presentación que tú quieres realizar, si va a ser tipo conferencia, educacional o ventas. Entonces digamos que en mi caso va a ser educacional, ¿sí? El número de diapositivas, yo diría que voy a ver si le creo unas 11, ¿sí? Y a ver, vamos 10. Voy a colocar, en este caso veo que me permite máximo hasta 10. No sé si será solamente hasta aquí. Bueno, y vemos un pequeño problemilla, ¿no? Porque suponte que uno quisiera, digamos, de más diapositivas. Entonces, o a lo mejor se pueden hacer en grupos de 10. Bueno, vamos viendo. Entonces, en este caso yo le puse 10. Y aquí hay una parte que dice de un tema beta. Vamos viendo. Bueno, está en la versión. Ya, entonces bueno, aquí tú también puedes crear una presentación, simplemente colocarías el tema
y alguna información adicional y te lo crearía, ¿no? Que sería otra forma de hacer, o si no con el texto que tú ya tienes. En mi caso yo tengo aquí mi texto, así que simplemente le voy a dar clic en crear diapositivas y vamos viendo qué resultados nos arroja, ¿sí? Entonces aquí en este momento dice que se está creando el esquema y entonces está trabajando en Helio, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, aquí también te dice que ahora está creándose las diapositivas y mientras está creándose eso dice que nosotros también podemos utilizar imágenes recomendadas o busca imágenes desde Magic Write, que eso aparecía desde la parte de extensiones que según esto desde aquí nosotros podemos desde ahí también buscar imágenes y ahora nos dice que ya están las diapositivas creadas. Entonces dice podría demorar hasta 30 segundos en cargarse. Bueno, vamos viendo a ver qué es lo que pasa y luego de unos segundos, bueno, yo le puse clic en entendido, me salió esta ventana de acá que era el comienzo, así que bueno, voy a cerrar y listo. Aquí ya tengo lo que me ha creado, vamos viendo cómo va. Entonces ok, ya aquí ya, bueno, voy viendo algo que es lo que lo chévere o lo bonito que vamos encontrando con esta aplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haz cuenta que si yo ya quiero crear la estructura y todo eso, ya en forma automática me lo ha creado todo eso, como lo puedes ver, ¿ya? En lo que tiene que ver a nivel de imagen, ahí sí veo que todavía falta mejorar eso porque, bueno, aquí tiene algo de relación, por ejemplo, que dice conoce tu cuerpo, pero aquí, por ejemplo, dice ropa de calidad y mira esta imagen, o sea, esto sí no tiene nada que ver con esto de acá y lo mismo aquí con esto de acá, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, de lo que te ha ido armando a nivel de las diapositivas, ya es un gran avance porque aquí tú podrías en este caso ya reemplazar lo que serían las imágenes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que veo que lo ha hecho de esta forma. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ahorrarse tiempo, ya está hecha una buena parte, ¿no? Entonces, en tu caso, vamos a probar, por ejemplo, digamos esta imagen que nos decía que podíamos, si yo pongo aquí reemplazar imagen, pero esto sería para hacerlo con Google Slides. Si es que yo voy a probar con este de aquí, que era Magic Write, y ver en este caso cómo funciona en esta pequeña característica que tiene en este caso esta extensión, ¿sí? Entonces aquí dice recomendar imágenes, ¿ya? O sea, veo que aquí nos sale para, en este caso, poder generar paráfrasis de oraciones, ¿sí? O para recomendar imágenes o compartir opinión. Bueno, yo aquí quiero recomendar imágenes. Entonces dice, vamos viendo que está obteniendo imágenes relacionadas. Entonces ya, entonces das cuenta que aquí ya me brinda algo más relacionado a lo que tiene que ver a ropa. Entonces digamos que yo quisiera esta de aquí y en teoría ya lo reemplaza acá. Qué genial. Entonces das cuenta que yo aquí no tendría que irme a buscar, por decirte, en Google o en otras páginas externas y luego buscar la imagen y acoplarle para que se acompañe, en este caso para que me cuadre dentro de este marco, sino que ya lo hago directamente desde acá. Vamos a probar con esta otra de aquí. Selecciono de igual manera y haz cuenta que también puedo obtener más sugerencias de acá, ¿no? Bueno, entonces aquí, bueno, de igual manera voy a colocar recomendar colores. Y bueno, aquí es posible que me salga con esto porque me está tomando como palabra clave colores y lo ve en una forma muy generalista. Pero qué tal si yo coloco ya y otra vez me voy acá para de nuevo que de aquí me pueda generar, a ver si ahí lo puede detectar, porque ahí me está tomando como colores muy generalistas. Entonces date cuenta, ahí ya cambia la situación
es más, yo creería que esta de aquí podría funcionar ahí. Vamos dándole clic ahí. Y con eso ya nos va a generar o sea, yo le veo esto muy chévere porque haz cuenta que nos ha creado aquí de una forma fácil lo que es a nivel de la presentación, y solamente nosotros iríamos cambiando las imágenes a nuestro gusto. Entonces ahí puedes seguir haciendo con el resto de diapositivas. Ahora voy a dar clic otra vez en nuevo, ¿sí? Porque haz cuenta que nosotros aquí nos generó, pero yo como que no tuve control en la parte de color. Entonces quiero ver si eso nosotros podemos controlarlo, ¿ya? Entonces haz cuenta que de nuevo me voy a la parte que sería extensiones y le voy a dar clic donde dice slides y le vamos a dar clic en generate slides y nosotros habíamos ya colocado lo que era la parte del texto que nos iba a generar, pero yo me había saltado este tema que ahorita le acabo de ver, que dice temas, ¿sí? Y entonces das cuenta que a nosotros en forma predeterminada nos seleccionó este de aquí, pero tranquilamente podemos escoger, por ejemplo, este otro de aquí, ¿sí? Con cualquiera de estos, y con eso podría trabajar, ¿sí? Entonces yo creería que, por ejemplo, a ver, aquí también nosotros en la parte de custom podemos ir personalizando. Entonces cuenta a nivel de colores. Entonces eso ya veo que yo ya tengo mayor control, y eso era algo que a mí me estaba preocupando, porque desde aquí yo puedo controlar lo que es el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, el color de fondo, que en este caso era blanco. Pero si es que yo quisiera, puedo tranquilamente modificar esos colores, ¿sí? Entonces en modo de ejemplo, para ir probando, en este caso lo que sería a nivel de color, aquí dice aún no es un selector de color. Ya, bueno, esto a lo mejor bueno, ahí por eso lo han puesto ahí, o sea, no permite elegir el color desde aquí. Entonces nosotros colocaríamos un color hexadecimal y desde ahí lo vamos colocando tanto aquí como acá, ¿sí? Si no sabes sobre esto de colores hexadecimales, simplemente tú te vas a Google, pones colores hexadecimales, ¿sí? Y con eso yo le doy clic aquí, y nosotros, por ejemplo, digamos que yo quisiera trabajar con este color. Este es mi código, yo simplemente copio y me regreso a lo que sería acá mi plantilla y le pego. Ya, recuerda que debe estar con el numeral, y ahí está, ¿sí? Y lo mismo harías con otro color. Entonces, por ejemplo, digamos yo quiero este de aquí y le copio, me regreso para acá y ahí le pego. Ya, entonces ahí yo puedo ir trabajando con esos colores. En cuanto al color del fondo, si quiero puedo dejarlo con blanco como está ahí, o si no todo negro. Entonces ahí está, ¿sí? Y vamos viendo ahí, por ejemplo, a partir de este tipo de personalización, cómo responde. Me voy a regresarme a la parte de todos, ya, y podría elegir este también de aquí. Haz cuenta que también tienes lo que es la vista previa, y esto es lo que nos va generando, ¿no? Entonces, como ya le probamos en el 1, yo creo que voy a utilizar este de acá, y a partir de entonces aquí le pongo clic en guardar y volver al editor. Ya, aquí tenemos una parte que dice referencias, ok, que podemos regalar a un amigo, ya, lo que sería la presentación. Pero bueno, ya lo que es más, de igual manera voy a copiar lo que tengo aquí ya listo, de acuerdo. Es más, podría hacer ahora la otra prueba, que voy a colocar más bien aquí un tema, y aquí por ejemplo dice salud y bienestar. Ya, digamos que a ti te tocará hablar sobre este tema, ¿no? Entonces ahí yo coloco el tema, y aquí voy a colocar información adicional. Entonces yo, para no complicarme mucho, me voy acá a ChatGPT y voy a colocar, digamos, 10 tips para una buena
salud y listo. Le damos clic ahí y aquí ya nos va a generar. Entonces con esto yo simplemente voy a copiar y le paso a lo que sería a la parte de ahí. Aunque haz cuenta que la información puedo colocarle aquí de una forma un poco generalista, no que hable sobre tal cosa, pero yo, para no complicarme mucho, simplemente como ChatGPT me ayuda a generar lo que es la parte del texto, yo copio, me regreso acá, le pego, ya. Entonces, bueno, aquí hay una limitante en la versión gratuita que es hasta 1092 caracteres. Entonces digamos que yo le voy a quitar esto de aquí. Ya. Haz cuenta, como en el otro ya acabamos de generar, entonces este ya nos sale un costo adicional si es que quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya lo podemos probar, pero como puedes ver, a modo de ejemplo voy a utilizar solamente con 200 caracteres. No sé si hasta ahí ya estará. No, bueno, ahí un poco más. Bueno, ya me pasé, pero yo creería que con esta de aquí ya estaría listo. Otra más, ya. Esto le borro, ya. Entonces, claro, haz cuenta que con esto no hago nada, así que bueno, a modo de ejemplo, simplemente para ir probando lo que es la parte de la personalización. Y aquí ya nos va creando el esquema. Entonces, mientras esto me va generando, que me parece interesantísimo a nivel de tiempo, de cómo va gestionando, me voy a irme a lo que es a la parte de la página principal, para que tú también veas a nivel de precios y si es que va de acuerdo contigo. Entonces, das cuenta, esta aplicación, como tú lo viste en esta página, que se llama así, sliceai.io, es gratis, ¿sí? Puedes realizar 3 presentaciones al mes. Aquí te dice 1000 entradas, o en este caso 1000 caracteres, pero yo me di cuenta que si yo ya le copié de una, por ejemplo de un texto, parece que me contabilizaba a nivel, digamos, yo pensaba que lo hacía de forma separada, ¿no? Porque aquí me dice 3 presentaciones al mes, pero te dice hasta 1000 caracteres. Entonces estos 1000 caracteres se llenan en 3 patadas, entonces casi no tendría mucho sentido. Pero para probar y que tú hagas tu primera presentación, te sale. Ahora, si tú por ejemplo haces esto de forma continua, yo creo que pasarte al plan Pro, que vale $10, casi, o sea, lo que aquí veo, la limitante es esta es muy poco, 3000 caracteres, ¿no? Y esta otra también 5000, sigue siendo muy poco. Para mí esto deberían ampliarlo, pero si yo quisiera hacer algo así como rápido para el apuro, tal vez podría ser, ¿sí? Entonces aquí me dice que ya me ha generado, vamos a verlo. Y aquí tenemos, ok. Y listo, ¿no? Aquí incluso hubiese quedado mejor un fondo blanco o un tipo verde relacionado a la salud, pero vemos que sí responde a lo que nosotros queremos. Y si yo por ejemplo aquí de igual manera me voy a la parte de slides, pongo Magic Write y de aquí me voy a la parte de recomendar imágenes, de igual manera yo puedo personalizar eso, ¿sí? Entonces eso le veo interesante. Y esta me parece genial. Y date cuenta que las imágenes que nos sugiere aquí, a nivel de propuesta de sugerencias, son acordes al tamaño de esa área donde nosotros queremos. Entonces a mí me gusta bastante. Ahora, entonces es así como lo puedes hacer. Y listo. Entonces, bueno, ahí tú le puedes probar, modificándole a tu gusto, personalizándole. Y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos. Bye bye.